Bueno, estoy acá con Juan Carlos, que todos lo conocen como el Negro en el pueblo, y vamos a charlar un poquito sobre cómo era el ferrocarril cuando estaba activo acá en Tres Lomas. Bueno, cómo no. Usted hace un rato me contaba que las vías pasaron primero y después se hicieron las estaciones. Exactamente. Esto es una versión que yo tengo, pero creo que es así, la realidad es esa. Pasó primero el ferrocarril, se construyeron las vías, pasaban los trenes, después se vinieron haciendo las construcciones que más o menos se deben haber terminado todas en 1906. Porque el tren pasó por 1880 más o antes, menos, ¿no? pues sí, sobre esa época Fines pasado. de los 800. Exacto. Y había, en los tiempos que el tren circulaba mucho, había mucho servicio. Era mucho el servicio, era muy fluido el tráfico de todo, pasajero, carga, porque se cargaba todo, jaulones de pollo, de pavo, de pato, todo. Hasta de codornices me contaba otro señor que se hacían las yuntas de codornices. Sí. Se mandaba al mercado, se mandaba todo, incluso los trenes de hacienda, vacuno, lanar, porcino, todo iba por ferrocarril, todo. Y el tráfico era muy fluido. Acá llegó a haber 60 personas aproximadamente trabajando, entre el personal de vía, personal de estación, personal de conducción, guarda. Un montón de gente que 60 personas que trabajaban acá. Había talleres, acá había talleres muy importantes, ¿sí? muy enteramente importantes, porque acá se iba a Trenquelauquen, Pehuajó, Epecuén, Carué, Leucó, Yutuyá, Corribera. Entonces estaban los talleres, la mesa giratoria que se daba vuelta a la máquina, que todavía está, hoy por suerte está, y la conserva la municipalidad, como algo... Hoy como un testimonio histórico, pero que tenía una función muy importante en su momento. Totalmente importante, y estaban los talleres que lamentablemente desaparecieron. ¿Y qué pasaba? El tren para Carué, carguísimo. El tren para Carué en temporada de verano, por ejemplo, era una cosa muy llamativa porque venía el pueblo entero, el andén no se podía caminar de la cantidad de gente. Si viajaban 100 personas, había 3.000. No. Porque era una cita con el tren de pasajeros en temporada de verano, que se iba a Pecuén. Eran 3 trenes de pasajeros por semana. ¡Qué bárbaro! Miércoles, sábado y domingo regresaba. El día miércoles, en el día iba y venía. Y el fin de semana pasaba por el Pecuén, terminaba en Darreira, que era Punta de Riel. Estaba muy bien pensado, porque uno iba el miércoles y se quedaba hasta el fin de semana, o al revés, iba el fin de semana y se volvía el miércoles. Exacto, porque también cuando iba el sábado, regresaba el domingo, pero repleto de gente. Y lo llamativo era acá, era la cita, como le digo, del pueblo entero congregarse. Ahora, si nos ponemos a pensar, usted me está haciendo esta imagen y yo digo, esto era del Sarmiento, y a Carué para ir a Pecuén llegaba también el Sud, el ferrocarril del Sud y el Midland. Se juntaban en Carué. Qué increíble. En Midland venía el trocha angosta. Claro. Y venía el trocha ancha, que vendría a ser Claro, y el Roca, que exacto. Anteriormente el Sud, también compartían la trocha. Sí. Qué increíble lo que movilizaba el tren, ¿no es cierto? Movilizaba el país. Lamentablemente uno no puede hablar muchas cosas porque no las sabe. Pero yo me imagino que otros intereses fueron eliminando esto, donde se ha perdido todo. Yo vengo de familia ferroviaria y esto a mí me entristece muchísimo, porque yo tuve tíos, incluso mi papá
también fue en una época, también trabajó en ferrocarril, y me pone mal a veces ponerme a pensar que esto esté destruido. Porque y está aparte lo que usted nos está contando, que el andén se convocaba a todo el pueblo. El pueblo completo, no se podía caminar, era algo increíble. Y porque además yo digo, usted recién comentaba, 60 personas trabajaban acá gracias al ferrocarril. Sí. Y yo digo, no solamente le quitaron ese trabajo a ustedes como personal del ferrocarril, sino a cuánta gente también le quitó la posibilidad de poder ir a las ciudades, de transportarse, de buscar otras mejores oportunidades de estudio o de salud. Yo recuerdo que los últimos trenes de pasajeros que vinieron acá, que pasaron por Tres Lomas, era en el mes de julio aproximadamente. Venían con los vidrios rotos, sin calefacción, o sea que ya no había más. Ya no había ni siquiera mantenimiento no había mantenimiento, ni siquiera interés en que el tren siguiera. Y en una oportunidad, el único ferroviario en actividad entre Lomas fui yo. Ah, mire. El único, no quedó más nadie, ya yo no trabajaba acá, trabajaba ya para la empresa privada Ferroexpreso Pampeano, y trabajaba, bueno, donde me precisaba me mandaban, pero el único en actividad, en un tiempo y por bastante tiempo, fui yo. Hasta que se volvió a armar una cuadrilla acá temporariamente, hasta que decidieron, por el tráfico que por suerte la empresa Cargill se instaló en la estación La Porteña, sí. Hubo que poner una cuadrilla fija acá y volvimos a estar acá, que es lo único que hay. Claro. Como ferroviario es la cuadrilla en este momento. Vale decir entonces que ahora el servicio se recuperó para el servicio de carga. De carga y una empresa privada que es Ferroexpreso Pampeano. Exacto, pero no hay ninguna posibilidad. Ahora yo digo, si están habilitadas o sea, la vía sirve para transportar carga, ¿por qué no se transportan pasajeros? Y el tema es que el pasajero necesita velocidad y la vía en este momento es verdad. No está óptima como para decir un tren puede pasar a 60 kilómetros. Claro. Un tren de carga, lo que le interesa a Techín en este caso, que es el dueño de esto, de Ferroexpreso Pampeano, que el tren llegue al puerto. Claro. Si acaba 10 kilómetros, si va 5 kilómetros, sabe que cuando llega a Rivera, de Rivera al puerto, ya está. En un santiamén está. Eso es lo que se ve. Entonces, lo que le interesa es que el tren pase. Bueno, negro, le agradecemos muchísimo. No, por favor. Fue un gusto conocerlo y igualmente. Re lindo todo lo que se puede ver. Qué intensa habrá sido la actividad. ¿Y el andén secundario por qué estaba? Porque venían... Era parte de... Venían dos trenes de pasajeros. El que venía de Once y el que venía de Trenquelauquen. Que iba por este ramal, aquí nomás terminaba en Cereales, La Pampa, que de eso no quedó absolutamente nada. Levantaron todo lo que era vía, todo. Un ramal levantado. Exacto. Por eso está este andén secundario y por aquella vía era el tren que venía de Trenquelauquen, que era el mismo que venía de Once, y en Pehuajó se dividían. El que venía para acá, el que iba a Toay. Claro. Y en Trenquelauquen una parte venía para acá, terminaba en Cereales La Pampa. En Darregueira. Este que pasaba por esta vía iba a Darregueira, el que iba por aquella vía terminaba en Cereales. Iba por Quénoma, Masa, todas esas estaciones, terminaba en Cereales La Pampa. Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, negro. Fue un gusto conocerlo. Igualmente.